Ayer se dio la lamentable noticia de que un joven de 32 años falleció durante una expedición en las montañas del Surquí. La alerta se dio desde el domingo en la noche y según reportes, el joven ingresó junto a otras 10 personas, incluyendo un guía por la ruta 32 en Las Ventanas, pero en medio del trayecto perdieron la señal de sus celulares y no pudieron ubicarse. Bien, cada vez es más común esto de que se pierde gente en las montañas, de que, bueno, hay gente que ha perdido la vida en esa aventura. En este caso era un grupo grande y nos preocupamos. Y finalmente nos viene la pregunta. Bueno, aquí hay varias preguntas. Primero, ¿cuánto se gasta por cada operación de rescate que hace la Cruz Roja costarricense? Porque eso es importante también tenerlo presente. Pero aparte de eso, la gente se mete en la montaña sin saber, sin conocer. Me dicen que también está prohibido meterse en ciertas áreas y parece que la gente ilegalmente penetra estas áreas en las montañas y en el Parque Surquí estamos hablando particularmente. Entonces, vamos a conversar con Cristian Quesada, que es el coordinador operativo de la Cruz Roja. Él estuvo al mando del rescate en el túnel Surquí y maneja datos sobre extravíos en la montaña. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poco y vamos a ir desentrañando el misterio de por qué se pierde la gente o por qué se mete en un lugar que no conoce o por qué. Hay muchas preguntas que hacer. Don Cristian, buenos días, adelante. Buenos días, doña Mele, y para todas las personas que nos escuchan, es un placer para la Cruz Roja costarricense tener estos espacios de diálogo. Cuéntenos. Así es, doña Mele, como usted mencionaba y lo que se ha informado ampliamente, la Cruz Roja costarricense recibió una solicitud de ayuda el día domingo en el que nosotros nos abocamos a capturar mucha información que es necesaria para el análisis. Parte de la información que ingresó por el sistema de emergencias es esa que usted refiere, 11 personas en montaña. Es entendible que, como ahora se mencionaba, la ruta que se utiliza del sector de la ruta 32 de Ventanas hacia el sector de San Jerónimo es muy utilizada. Aquí es donde empezamos a hacer algún tipo de análisis porque es importante que las personas que deseen hacer este tipo de ejercicio se pongan en contacto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el SINAC, para que determinen cuáles son las rutas permitidas. Eso es relevante. Pero más adelante podemos dialogar qué es la preparación necesaria, pero sí es importante que empezando este diálogo entendamos que las rutas a las que se van a hacer ingresos deben ser necesarias para poder que el trayecto sea de una manera segura y no nos genere situaciones adicionales. Adicional a esto, les podemos comentar que, bueno, la Cruz Roja costarricense en este caso, en este operativo, movilizó al menos 30 cruzrojistas con 3 unidades especializadas y 10 vehículos como tal, entre ambulancias, vehículos operativos, vehículos de soporte logístico. En este operativo como tal, en el de que culminamos el día de ayer, pudimos movilizar 3 unidades, como digo, especializadas, la unidad de búsqueda y rescate terrestre, que son personal que entrena y se prepara para este tipo de inserciones, parte de la unidad de búsqueda y rescate urbano, que son compañeros que se especializan en múltiples disciplinas de rescate, y la unidad especial de primera atención, que tienen el tipo de información que tenemos esa, que el día anterior habían salido ya unas personas de la montaña. Se realizó una colaboración interinstitucional con la fuerza pública y logramos ingresar las primeras patrullas bien temprano en la mañana para poder contactar a las primeras 7 personas con las que pudimos ubicar. Una vez que se hace el contacto con ellas en la montaña, se empiezan a hacer valoraciones médicas por las personas que teníamos dentro de la montaña. Adicional a esto, en este caso, en esta emergencia, también movimos 2 médicos, 2 doctores que nos apoyaron en el puesto de mando para que una vez que el personal nuestro sacara a esas personas, pudiera hacer la valoración ya en el puesto de mando como tal. Se hicieron las extracciones de manera segura. Hay que entender que el terreno estaba complejo, las condiciones meteorológicas también estaban pues muy nublados y demás. Se hicieron las extracciones y el personal médico valoró los pacientes.
ellos estaban en condiciones adecuadas de salud, entendiendo que en la noche estar en la montaña se pasa frío, se pasa hambre, hay deshidratación. Se dieron algunas recomendaciones y ellos decidieron como tal, a pesar de que no tenían lesiones importantes, no dirigirse al centro médico y retirarse con sus familiares. Posterior a esto, tuvimos que abocarnos en el ingreso con más personal para poder ubicar como tal la situación de la persona fallecida. Esto requiere pues un despliegue importante para poder hacer la ubicación y el aseguramiento y el acarreo como tal, de una manera segura, hasta un punto seguro, y hacer la transferencia de la escena a la Fuerza Pública y al OIJ. Así fue como se gestó el operativo del día, que culminó el día de ayer, doña Amelia. Principalmente con ese despliegue importante de personal cruzrojista que lo que nos abocamos fue a tratar de llevar alivio al dolor de la familia que estaba en esta situación. Se han dicho varias cosas. Primero, que ellos dijeron que no se habían perdido. No sé cómo está el tema. Segundo, que habían ingresado a una área que no es legal ingresar, que está prohibido ingresar. Digo todo esto como para ubicarlos. Tercero, que bueno, que dijeron que ellos no estaban, ¿cómo se llama? No estaban perdidos, sin embargo murió un compañero y aprovechamos para darle pues las condolencias a la familia de esta persona que falleció. Pero ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo primero que dijeron ellos? ¿Cuál es la versión real, ya que usted estaba ahí cuando aparecieron? Claro, sí se dio como tal el extravío, puesto que se activaron todos los mecanismos de alerta como tal, ¿verdad? Obviamente hay múltiples versiones, muchas de ellas las manejan la Fuerza Pública y el OIJ. Principalmente lo que nosotros nos abocamos como tal es a entender situaciones de cómo están del estado de salud y principalmente rutas que tomaron, a pesar de que algunos no tenían claridad de cuál era la condición de donde estaba la otra persona en la montaña. Entonces, hay múltiples versiones, ¿verdad? Principalmente lo que nosotros nos abocamos es a determinar el estado de salud y pues tratar de establecer prontamente las condiciones mínimas de hidratación y demás en el lugar. Sí, las condiciones cambian, ¿verdad? Sí tuvimos representación y apoyo del SINAG, porque entendemos que esta ruta es común, pero no está permitida, y tuvimos apoyo del SINAG, que estuvieron hablando con las personas en el lugar, incluso con recomendaciones y demás. Bueno, pero esa es un área peligrosa. El muchacho se cayó y se mató en un guindo, dicen algunos, otros dicen le dio un ataque cardíaco. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Nosotros le puedo comentar que el ingreso como tal al sector sí es de riesgo. El ingreso se hace por la ruta 32, por el lugar como usted mencionaba, el sector de Ventanas, y se sale al sector de San Jerónimo. Es un trayecto que podríamos decir que es corto, pero sí de mucha complejidad. Las condiciones del clima ahí varían muy rápido. Estos días ha llovido muchísimo. De hecho, hoy tenemos cierre en la ruta 32. Pues topamos con la suerte de que el día de ayer no llovió tantísimo como llovió, el día anterior no llovió tanto como ayer, y hay algunas condiciones ahí complejas, bajadas y topes o cambios de terreno muy importantes. Las condiciones de la muerte obviamente tendrá que determinarlo el organismo de investigación judicial. Sí hay una versión que la persona sufre una caída, al menos muchas de las personas mencionaban eso, y hay que entender que para poder hacer estos trayectos hay que ser, estar preparado físicamente. Es importante que dentro de las recomendaciones que podemos dar, justo es eso, que usted conozca hacia dónde va, que se conozca su condición física, ¿verdad? Incluso que determine si requiere alguna consulta médica previa para determinar cuáles son sus capacidades físicas para afrontar esta situación. Pero sí le puedo comentar que el trayecto, al igual que muchos otros que se realizan en el país, son retadores. Hay muchos otros trayectos que utiliza la gente para hacer este tipo de ejercicio que requieren una preparación previa y una aplicación específica física importante. Cristian, me dicen que usted maneja datos sobre extravíos, porque yo decía que me parecía que cada vez eran más y estábamos viendo estas circunstancias.
y luego para conversar con un montañista con experiencia que nos pueda decir de verdad si estamos equivocados o no, o esto que desea usted, que hay que prepararse. Pero, ¿qué datos maneja usted? Claro, doña Amelia, la Cruz Roja Costarricense lo que va del año ha atendido 60 incidentes por extravío de montaña en este periodo del 2024. Hay que entender que nosotros contabilizamos el incidente como alerta, como el día de ayer. Ayer eran 11 personas como tal, pero nosotros lo contabilizamos como un incidente. En el año pasado tuvimos 121 incidentes de extravío en montaña y en el 2022 131. Entonces, es importante entender que sí es una cifra relevante y que estos despliegues como tal nos preocupa que vayan en aumento. Si bien es cierto, estamos a mayo, ya llevamos 60 incidentes, estamos pues, muy cercanos a la mitad de los incidentes que atendimos el año pasado. Es importante que algunos aumentan su complejidad, como el del día de ayer, algunos se resuelven más pronto y a otros, desgraciadamente como el caso de ayer, tienen fatalidades que queremos prevenir. Sí, pero son muchísimos, discúlpeme, pero son muchísimos extravíos. Giovanni Rodríguez, montañista con más de 20 años de experiencia. Don Giovanni, por favor, cuéntenos, ¿por qué pasa tanto extravío? ¿Qué es lo que la gente no hace bien? ¿O qué es conveniente hacer para no caer en esto? Pero son muchos los extravíos. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Buenos días, don Cristian, y a todos los radioescuchas y todas las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas. Sí, efectivamente, coincido con don Cristian, esto es algo que ha venido en aumento desde la pandemia. Hay varias características y situaciones que podríamos achacar a este fenómeno. El primero es la proliferación de aplicaciones que nos ayudan a tener rutas en montaña que graban otras personas y poderlas seguir en campo. Pero ver una ruta en una aplicación, en una pantalla, en la comodidad de la casa, en ocasiones no refleja la realidad del terreno. Efectivamente, para mí el Braulio Carrillo es la montaña más difícil que hay en Costa Rica y el sector al que se ingresó requiere entrenamiento, equipo especializado, cuerdas, casco, todo el tipo de equipamiento que se requiere para una línea de descenso. Y efectivamente, pues por lo que pude ver en las imágenes que corren en redes y en las noticias, los muchachos carecían de este tipo de equipo, de este tipo de experiencia y claramente pues de una condición adecuada para poder ingresar en sectores de este perfil. Entonces, el uso de este tipo de aplicaciones viene a motivar los ingresos en zonas que son prohibidas, pero que son relativamente de fácil acceso porque son zonas muy porosas en los cerros de Escazú, en la cordillera volcánica central, en donde por una finca se entra y la Fuerza Pública y el SINAC claramente no tienen la cantidad de recursos disponibles para estar enfrentando pues este tipo de porosidad en la inmensidad de las áreas protegidas y de las regiones que la gente está accediendo a estas zonas montañosas. El uso, vuelvo al tema del uso de las aplicaciones, yo soy muy asiduo al uso de la tecnología, pero lo que sucede en muchos casos es que las personas pierden la batería o pierden la señal y sin la aplicación no logran salir. Es decir, no tienen los conocimientos mínimos de cartografía, no llevan una hoja cartográfica, no llevan una brújula, no llevan un sextante, entonces no logran salir de la montaña cuando se quedan sin batería o se quedan sin la aplicación. Entonces, es un ejemplo que yo utilizo mucho en grupos de montaña, es como pretender usar herramientas como el Excel para hacer una suma y nunca haber sumado en un papel o en una pizarra. Entonces, este es uno de los principales problemas que tenemos. Personas muy animosas que les gusta la aventura, que les gusta la adrenalina, que les gusta el deporte, pero no se forman en primeros auxilios en zonas remotas, no se forman en navegación en montaña, no investigan la zona y efectivamente pues hay una violación a las restricciones de los planes de manejo de las áreas protegidas y se entra a sectores que no están habilitados para el turismo o los deportes de aventura.
Bien, ¿y qué pasa con esta figura que se llama guía? ¿Hay una escuela, una universidad donde se forma el guía o la persona dice yo soy guía y yo te llevo, a la persona guía le pagan? O sea, ¿cómo funciona esta figura del guía? La figura del guía, pues, digamos que el concepto se amplió en la percepción popular. Entonces ahora cualquiera es guía. Cualquiera pues abre una página en redes sociales, se autodenomina guía y empiezan a guiar. No hay una formación, digamos, en muchas de estas personas, aunque el ICT y aunque el INA se han especializado desde hace años en la formación de guías de aventura. Muchas veces estas personas no pasan por esos filtros, no se forman en primeros auxilios en zonas remotas, que esto es muy importante, doña Amelia. La gente se va a la montaña y tienen que necesariamente entender de clima. Ahora don Cristian lo decía, las condiciones del clima en las montañas de Costa Rica son muy variables y la gente no verifica los datos climáticos y se mete en la montaña de hoy el Braulio está cerrado. Imagínense que esta evacuación hubiese tocado o coincidido con un cierre en el Braulio, o sea, complejiza montones la operación y pone en riesgo a los grupos de búsqueda y rescate. Y todo esto viene a sumar a lo difícil que viene a ser una extracción. Y esto, doña Amelia, tenía que pasar. ¿Por qué? Porque don Cristian no me deja mentir, o sea, todos los fines de semana hay reportes de personas con algún problema de extravío que logran salir por sus medios, que no logran salir por sus medios, pero siempre tiene que estar activada una alerta en alguna de las montañas de Costa Rica porque hay una proliferación de la actividad. Y el problema no es la proliferación de la actividad, el problema es que las personas están haciendo la actividad. Si van con un guía sin verificar que esta persona tenga la formación adecuada y los planes de contingencia adecuados para una evacuación, o por lo menos para gestionarla adecuadamente, o bien no se preocupan por formarse, ya sea físicamente y en primeros auxilios, tener alguna noción en la parte climatológica y en el equipo adecuado que una persona tiene que llevar. A mí me sorprendió montones y me entristeció ver hasta el tipo de mochila que se lleva. Esto tiene que ver con cómo se balancea el peso en una montaña. Y claramente estas personas ingresaron a un sector sin el equipo adecuado, sin la formación adecuada y sin tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad del grupo. ¿Dónde se pueden buscar guías confiables? ¿Dónde? Bueno, esa es una pregunta que me la ha hecho muchísima gente. En el INA entiendo que está la lista de personal certificado, pero bueno, ir al INA a buscar esto pues podría ser difícil. Yo lo que le he dicho a mucha gente es pregunte. Okay, cuando usted va a contratar a alguien, pregúntele ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es el plan B si no logramos llegar al otro lado de la ruta, si tenemos que volvernos? ¿Qué haría usted si alguien, no hablemos de un accidente de este tipo, qué haría usted si alguien tiene una torcedura de tobillo? ¿Qué haría usted si alguien se quiebra un brazo durante la caminata? ¿Cuáles son los elementos que tiene usted en el botiquín? Ese tipo de preguntas filtro te puede dar una idea de si la persona cuenta o no con alguna noción básica para atender una contingencia. Y no hablemos, digamos, de evacuaciones complejas, o sea, hablemos de cosas básicas, ¿verdad? Que pueden ser pues más comunes. Es ahí donde uno se da cuenta si la persona a la que uno le está delegando su seguridad cuenta con alguna noción básica para poder atender lo mínimo. Y para terminar, con don Cristian Quesada, coordinador operativo de la Cruz Roja, que estuvo al frente del rescate del Surquí. Ya nos dio datos de extravíos, pero don Cristian nos puede dar datos de plata. ¿Cuánto cuesta cada operativo de esto? ¿Lo tienen claro ustedes? Doña Amelia, después de un despliegue como el que se presentó, nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? El del día de ayer aún no tenemos los datos específicos, pero sí le podemos mencionar que nosotros trabajamos 19 horas, o el operativo como tal fueron de 19 horas.
es otro contexto, fueron más horas, pero podemos tener como referencia ya después de todo el análisis que realizamos. En el operativo que tuvimos en el sector de Turrialba hace un tiempo, con una situación un poco diferente, fueron 55 horas de trabajo con 75 cruzrojistas y 11 vehículos. Tuvimos un proceso o una inversión como tal de 42 millones de colones, casi 43 millones de colones. Como digo, después de todo un análisis, incluso nosotros en este otro operativo del sector de Turrialba, tuvimos cooperación de otras organizaciones, pero lo mencionamos para dar los datos importantes de toda la inversión que hace la institución, justo para cumplir el objetivo que es pues, hacer el objetivo operativo efectivo, ¿verdad? O sea, cumplir con la extracción segura de las personas, y llevar alivio al dolor humano. Este proceso, el del operativo, ya tenemos que hacer los análisis respectivos para poder determinar cuánto fue el monto de inversión. ¿De dónde recibe la plata la Cruz Roja? Bueno, la Cruz Roja costarricense se financia con un 60% de fondo propio creado, ¿verdad? La Cruz Roja costarricense se gestiona un 60% y un 40%, o 40 un poquito más, de impuestos que recibe del gobierno y de otras cargas fiscales. Dentro de ese 60% está todo el despliegue de oferta de servicios que realiza la Cruz Roja costarricense, que en este caso podemos mencionar que en la página de la Cruz Roja y en el perfil de Facebook, constantemente estamos ofreciendo capacitaciones. Recientemente ofrecimos una capacitación para personas que deseen a desarrollar estos procesos en montaña, un curso como tal, o enfocado a la ubicación en montaña. También desplegamos capacitaciones de RCP, de primeros auxilios, y otros convenios que hacemos con otras organizaciones y municipalidades para captar todo ese 60% de recursos que requerimos para invertirlos en la labor humanitaria que realizamos. Aquí nos dice una persona que nos escribe, Liliana. Liliana nos dice: buenos días, doña Amelia, prudencia ante todo. La vida no se le pone en las manos a un desconocido que se dice guía. Ojalá las personas piensen en los riesgos antes de aventurarse. Así es, y no llorar ninguna pérdida de ningún amigo o familiar en una de estas aventuras. Amigas, amigos, se nos fue el tiempo. Tenemos muchas inquietudes de ustedes, las vamos a revisar todas, vamos a ver mañana